Gracias, Diego Morales. Diego, bueno, además de toda esta gente, compatriotas, connacionales, colegas que nos está acompañando, también está el doctor Omar Fonseca, que es cónsul de Paraguay. La verdad que está muy interesado y veo que está trabajando mucho en informar a su colectividad. La verdad que es importante el trabajo que está haciendo también desde el consulado, dando información a sus compatriotas. Diego, queda en tus manos hablar el tema de la reforma a la ley de migraciones. Bueno, mientras se ordena un poquito, en esta misma aula, en diciembre nosotros celebramos la promulgación, 20 años de promulgación de la ley de migraciones. En ese momento estuvo el diputado y senador mandato cumplido Rubén Giustiniani, que es el autor de la ley de migraciones, la 25.871, y en ese momento hablábamos de los retrocesos, de los avances y de las materias pendientes que en ese momento detectábamos que era hablar de género, niñez, y bueno, de pronto nos encontramos con esta segunda modificación. La primera fue el DNU 70, que bueno, fue derogado, y ahora estamos con el DNU 366. Diego. Muchas gracias. Bueno, disculpas, en primer lugar, disculpas por la demora, ¿no? El tiempo de ustedes fue sumamente importante. Hicimos un mal cálculo con Diana, salía a las 4 de la tarde, pero hubo algunas complicaciones. Me hubiese gustado venir más al mediodía, a almorzar por acá, pero bueno, cosas que pasan, en serio, disculpas y gracias por la espera, ¿no? En serio particularmente eh, orgulloso de esta espera y de esta invitación, Diana. Agradezco mucho al instituto la invitación, la posibilidad de estar acá de nuevo. El año pasado habíamos hecho una, una participación acá con el compañero y entonces, bueno, tener esta oportunidad de nuevo para volver a conversar, lamentablemente con relación a novedades no tan saludables. Ahora vamos a charlar un poco, pero insisto con este agradecimiento, ¿no? Lo digo a nombre personal, lo digo a nombre de CELS, que es una organización de derechos humanos, y me atrevo a decirlo también en nombre de varias y varios que venimos trabajando el tema de derechos humanos de los migrantes. Experiencias también como estas de institutos de derecho migratorio dentro de los colegios públicos de abogados, tampoco conozco muchas, entonces me parece que es una novedad y una apuesta a este tipo de espacios, a este tipo de desarrollo. Así que dicho esto, que es un agradecimiento por la invitación, quisiera como contar eh, básicamente Perdón, más cerca del más micrófono. cerca. ¿Se escucha al fondo? Sí. Ujú. Bueno. Básicamente quisiera contar en qué consisten las reformas de la ley de migraciones y la ley de nacionalidad que introdujo el decreto de necesidad de urgencia de hace tan solo 2 semanas, 366, que vamos a conversar ahora. Pero básicamente se me ocurren cuatro ejes para tener presentes y que me parece que ordenan lo que fue la reforma o lo que es la reforma, ¿no? El primer eje, para ya dejarlo planteado, es el siguiente. En materia de derecho migratorio siempre manejamos un par que era complicado, complejo, que cuesta mucho desarmar, que era el par formal e informal, ¿no? Y entonces ahí todos los debates que tuvimos acerca de la importancia de la regularización como obligación, la migración como derecho. Entonces, básicamente esos desarrollos, si se quieren más burocráticos, administrativos, incluso jurídicos, tendían a desarmar ese par complejo que era aquellas personas dentro del sistema formal de migraciones y aquellas personas que están fuera del sistema formal de migraciones, ¿no? Entonces, para salir de aquella vieja discusión de la década del 90
que era el par legal y legal, empezamos a trabajar con el par formal e informal. Pero ¿qué hace el decreto? Lo que hace el decreto es nos entrega un nuevo par, que es también muy complejo, complicado, y empieza a decir que más allá de la diferencia entre los trabajadores o migrantes en el sector formal o informal, lo que vamos a tener ahora es una nueva discusión que tiene que ver con el siguiente par, que es eh, que tiene que ver con aquellos migrantes que tienen residencia permanente por sobre todos aquellos que tengan otro tipo de residencia. Y este sí que es una novedad para la jurisdicción o para la legislación argentina. Pareciera ser que ahora hay un migrante de primera, por usar un término más coloquial, ¿no? Que se pueda comprender, que es aquel que tiene la residencia permanente en Argentina. Y hay otro migrante u otra migrante que es una migrante de segunda que tiene una residencia temporaria, una residencia precaria, una residencia transitoria. Es decir, bueno, una distinción compleja. Y vamos a ver que esa distinción o la complejidad de esa distinción se traduce en el acceso a derechos, en las posibilidades de incluso de tener mejores condiciones en el trámite migratorio, es decir, una, una novedad, la verdad, muy complicada en términos de desarmar, ¿no? Incluso de explicarla y de desarmar esa distinción, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, primera cuestión que vamos a trabajar en la reforma tiene que ver con esta novedad, ¿no? Que hay un nuevo par que empieza a ordenar la política migratoria argentina que tiene que ver con esto de aquel migrante tiene residencia permanente versus aquellos migrantes que tienen residencias temporarias, transitorias o precarias. Tenemos algunos números con relación a eso, a ver qué sentido les genera a ustedes, pero ahí está hecha la primera cuestión. El segundo eje de análisis que atraviesa esta reforma tiene que ver con algo que conocíamos eh, y durante un buen tiempo se trató de dejar de lado, se trató de resolver, que tiene que ver la cuestión económica, la posición económica, la capacidad contributiva de las personas como clave para el acceso a derechos, como clave para el acceso a una regularización migratoria. Este me parece que también es otro tema que atraviesa esta reforma. Entonces, ya les dije, el par residente permanente versus los otros residentes, los otros tipos de residencia, la cuestión económica. La tercera cuestión que atraviesa también esta reforma del DNU y que vamos a poder comprender algunos movimientos que hay es el aumento de la discrecionalidad en cabeza de la autoridad administrativa. Hay mayores capacidades para que la autoridad migratoria decida, por ejemplo, quién entra y quién no entra a la Argentina. Hay mayores capacidades para la autoridad migratoria para decidir quién llega a una residencia permanente. ¿Se acuerdan que les dije que esa es como la residencia? Perdón, pero esa residencia permanente siempre estuvo. Sí, sí, no es nueva. Lo que es nuevo es la distinción acerca de cuáles son tus derechos como residente permanente versus tus derechos como residente temporario. Eso no. Dentro de los titulares de derechos, por ejemplo, vamos a ver en educación, en salud, esa distinción no estaba. Ese es el cambio. ¿Cómo se dice? Como un ajuste que se hace ahí, que es una novedad. Cuando se hablaba en Argentina, cuando se habla en Argentina, la residencia legal era indistinta
si la residencia era una temporaria o una permanente. No, está bien, sí o sí. Sí, sí, para el acceso a algunos derechos en particular, para ser empleado público, para algunas cuestiones, pero para acceder a las cuestiones básicas, por ejemplo, a la UH, bueno, era la residencia legal, no es que ANSES estaba pidiendo residencia permanente en Argentina. Podría ser por una residencia temporaria también acceder a la UH. Pero sí, es una novedad. Eso es lo que estoy diciendo, ¿eh? No quiero decir que antes ser permanente o temporario era indistinto. No, tenía consecuencias. Lo que digo es que ahora gran parte de la reforma se apoyó en eso. Y esa sí es una novedad. Entonces les dije residencia definitiva o permanente y transitoria, la posición económica y mayor discrecionalidad para la autoridad administrativa. Esos son los tres ejes que vamos a ver ahora. Van a ver que cualquiera de estas cuestiones que se modificaron están apoyadas en alguno o en otro de estos ejes que les anticipé. La primera cuestión que me parece relevante, y ya para pasar a esta cuestión de acceso a derechos que ya veníamos anticipando, tiene que ver con la modificación del artículo 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Migración. Eran como los artículos que nos aseguraban el acceso a derechos, el acceso al derecho a la educación en particular y el acceso al derecho a la salud en particular. Claro, lo que dice ahora la ley es que solo van a poder acceder a la salud en términos amplios, en términos universales, aquellos que tengan residencia permanente. Es- es- Esto es una novedad. Claro, ¿qué ¿qué ámbitos de la salud gestiona el gobierno federal? Pocos en principio. Son 4 hospitales nacionales en Argentina que podrían aplicar esta norma. Después, la salud en general, la atención primaria, está apoyada en las regulaciones más locales, provinciales, municipales. Entonces, uno ahí podría encontrar, bueno, el impacto de esta reforma va a estar acotado a esos 4 hospitales nacionales. Sí, con relación a la atención que brindan esos hospitales, ¿no? El Garrahan, el Bonaparte, el Posadas. Es decir, esos hospitales podrían establecer algún criterio al momento de asegurar el acceso al tratamiento de una persona o a las instalaciones de ese hospital de algunas personas. ¿Cuál es el agregado que hacen? El agregado es para todos los demás extranjeros, permanentes, no permanentes, el acceso a la atención de emergencia va a estar asegurada, dice la ley. Entonces, lo que hay que acreditar ahí es una atención, la necesidad de una atención de emergencia, no sé, un accidente automovilístico, un llamado a la ambulancia por un episodio en la vía pública, algo grave que dé cuenta de la emergencia en la intervención, ¿no? Después, todos los demás supuestos, lo que dice la ley ahora es, pueden atenderse, pero si pagan, ¿no? Esto yo no lo conozco en el sistema sanitario en Argentina. Por supuesto, si alguien tiene una obra social y se extiende en el sistema público después eh, le factura la obra social de cada uno de ustedes, bueno, los gastos que llevó adelante el Estado, pero el arreglo es entre el sistema público y la obra social, no con el paciente. No es que el paciente paga una operación, sino entonces, eh, la verdad que no sé cómo se va a implementar esto. Sinceramente, cuando alguien llega y dice, tengo una residencia precaria en Argentina, a los fines de obtener una residencia temporaria, una residencia definitiva. Pero no hay otro ítem, no sé si en esta ley o en otra, que justamente para ingresar tú necesitas un seguro. Claro, un seguro para el ingreso, que puede ser Bueno, si vos tenés el seguro, si te enfermas, te cubre el seguro. el seguro, exacto, Pero eso, exacto. Pero son para los que ingresan a partir de ahora. ¿Qué pasa con todas las personas que ya están viviendo acá?
tienen trabajo formal, hay una obra social. Entonces no serían personas. ¿Y cuántos trabajadores formales migrantes conocen ustedes? Muchos. No, hay obras sociales, claro, para el trabajador migratorio. Después, muchos trabajadores migrantes, como ustedes saben, pagan un seguro prepago. un prepago, exactamente, Exacto, conjuntamente con el monotributo. exacto. Entonces pueden Acceder pueden también. acceder a través de la oferta esa. Entonces, lo que cambia es la cuestión de aquella atención que se da a través del sistema público de salud. Bueno, como ustedes saben, ¿no? Muchas personas eh, prefieren pagar la salud. Muchos de ustedes seguramente van y pagan la salud, ¿no? Pero por algunos problemas que está teniendo el sistema público. Pero lo que hace la ley es introducir esto es una novedad. ¿Pero por qué? Porque la historia del sistema de salud argentino eh, está basada en una idea de universalidad. Por supuesto, hay quienes pagan, que son trabajadores, hay quienes se pagan su seguro médico a través de una empresa de medicina prepaga. Pero en el acceso al sistema público, la universalidad era la regla. Esto rompe esa regla. No sé el impacto que puede tener. Pero hay unos asuntos un poco más sensibles, si quieren, detrás de esta modificación, y es para dejarlo planteado, para seguir estudiando, para ver qué podemos desarrollar como actividad dentro del instituto, incluso, que tiene que ver con los tratamientos. No me refiero al acceso al sistema público, a las instalaciones del sistema público nacional, porque como les dije, el gobierno federal gestiona pocos hospitales. En general, los hospitales dependen de las provincias o algunas salitas o sistemas de salud muy locales dependen de los municipios. Pero, ¿qué pasa con el tratamiento de VIH? ¿Qué pasa con el tratamiento o los tratamientos o las prestaciones previstas en la ley de salud mental? ¿Qué pasa con la atención de enfermedades como la tuberculosis? ¿Qué pasa con las leyes de implementación de algunas enfermedades que son denominadas como enfermedades raras o enfermedades particulares? Bueno, ahí el gobierno federal siempre asume un rol de rectoría. Entonces, por ejemplo, compra los medicamentos y después los distribuye a las provincias, pero genera algún control sobre esa distribución que hacen las provincias, hace un seguimiento a esos tratamientos. Bueno, esas personas ahora pueden entrar en algún circuito donde no tener la residencia permanente implica alguna limitación para ese tratamiento. Pagar un tratamiento de VIH es una enfermedad muy costosa, lo van a tener que pagar de su bolsillo. Bueno, ahí hay cuestiones donde se empieza a ensanchar, ¿no? Los problemas que puede traer esta ley, ¿no? No está estudiado eso, porque esas leyes además, como ustedes saben, se basan en un concepto de universalidad y la rectoría la ejerce el propio Ministerio Federal de Salud o el Ministerio Nacional de Salud para asegurar que en todas las provincias el tratamiento y atención de esas enfermedades esté garantizado, como una especie de seguro de homogeneización de los tratamientos de salud en todo el país, como que invade de alguna manera competencias que son de las provincias para garantizar que en todas las provincias se asegure este tratamiento. Así que esa también es un interrogante. ¿Qué va a pasar con esos tratamientos, con esas personas que acceden a esos tratamientos? Eso no lo sabemos. Y la tercera cuestión, tal vez más indirecta, es qué impacto puede tener esta ley en las provincias. Si hay provincias que deciden, bueno, si a nivel federal la ley de migraciones establece que el gobierno federal puede distinguir entre personas con residencia y sin residencias, o más aún, personas con residencia permanente y personas con residencia temporaria, transitoria,
¿por qué no lo puedo hacer yo también? No sé, una provincia, Mendoza, Neuquén. Bueno, Jujuy y Salta ya lo tienen implementado, ¿no? Que si hay un migrante en esa provincia que requiere la atención de determinado sistema de salud provincial, tiene que pagar. Esto es más una incertidumbre, ¿no? Que por ahí usted dentro de su función puede averiguar o puede saber mejor. Eh, ¿Qué va a pasar con las provincias? Que las provincias empiecen a decidir seguir a las autoridades federales. Entonces, ese es como el primer tema. Pero pegado a este tema de la salud está el tema, si se quieren, más conversado, o porque el propio gobierno federal quiso conversarlo más, que es el tema de la educación. Y ahí de vuelta, es el mismo sistema. La educación para el sistema primario y secundario, la ley lo garantiza, con independencia de situación regular, irregular, con independencia del criterio migratorio que le ha otorgado a esa persona extranjera en Argentina la autoridad migratoria. Pero para el acceso a la educación universitaria, sí, solo va a estar garantizada para el residente permanente. Entonces, ¿qué pasa con el residente temporario? O incluso el residente temporario por razones de estudio. Alguien que tiene el título para quedarse en Argentina como estudiante, en términos migratorios, pero que ahora las condiciones de acceso a esa universidad cambian. Tal vez como la gestión de cada universidad es propia de las autoridades universitarias, esto todavía tampoco está implementado. Entonces ahí habrá que ver Claro, porque lo deja a criterio de las claro, universidades. cada universidad va a decidir, ¿no? ¿Qué hace? Entonces, también es una incógnita saber, bueno, cómo se van a comportar las universidades, si van a establecer una regla igual para todas las universidades, si hay algunas universidades que van a empezar a cobrar y otras que no van a empezar a cobrar. Ahí dependerá mucho de cada carrera, de la cantidad de alumnos que cada universidad tiene. Pero pareciera ser que el mensaje es, bueno, en un contexto de ajuste donde el gobierno federal no baja tanta plata a las universidades, bueno, las universidades también pueden cobrarle a esas personas extranjeras, ¿no? Entonces ahí una discusión más fiscal, si quieren, ¿no? ¿Qué aportan esos migrantes para venir a Buenos Aires, a ir a un departamento a comprar alimentos o en una provincia, incluso cercana a las fronteras o en cualquier provincia, ¿no? ¿Cuál es el aporte fiscal de esos migrantes? ¿Qué se llevan a sus países? Si la educación argentina es de alguna manera un factor que atrae a otros migrantes que empiezan a venir a Argentina al solo efecto de estudiar. Esa es una discusión sumamente si quieren, fiscal, pero también de aporte de la universidad a la región, por ahí, no tanto se habla de estudiantes que vienen de otros países, sobre todo Latinoamérica, así que eso también está por verse. No he visto ninguna declaración de autoridades universitarias, ni en el sentido de cobrar, ni en el sentido de no cobrar, por ahora. En algún momento, el año pasado, salió una discusión que nuestras universidades estaban llenas de extranjeros y ahí las autoridades de la Universidad de Buenos Aires salieron a mostrar datos del impacto de la presencia de extranjeros en las universidades. Hablan un 6,23 promedio. Hay algunas carreras que tienen más extranjeros que otras. Hay algunas universidades que tienen dentro de su cartilla de alumnos más extranjeros que otras, pero el promedio hablan del 6,6% de extranjeros dentro de sus universidades. Habrá que ver dentro de ese porcentaje quienes tienen residencia permanente, o sea, tienen una habitualidad en el país distinta al estudio, quienes tienen residencia permanente. Eso será un tema de debate, me parece. Pero bueno, la distinción, lo que quiero decirles es que la distinción es, bueno, si es extranjero y no tiene una residencia permanente en Argentina, que pague su universidad, ¿no? Entonces, vieron, en este tema parece más clara la idea o el concepto
acceso a derechos solo para los que tienen residencia permanente y para aquellos que no tienen residencia permanente, el costo. Tienen que soportar el costo, ¿no? Como una transacción. Detrás de este tema hay algunas discusiones cuando se compara con otros países. Ese es el recurso que en general se utiliza, ¿no? Bueno, pero en otros países también, si uno se enferma tiene que pagar, en otros países si quiere estudiar uno tiene que pagar, claro. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? No es solo un país que tiene una legislación migratoria o tenía una legislación migratoria respetuosa o que contemplaba los derechos de los extranjeros más allá de los derechos civiles, sino que incluía también el acceso a derechos sociales. Sino que hay que mirar con cierto detalle, tal vez, cómo se montaron en Argentina las políticas de salud y las políticas de educación. Y es cierto que en Argentina esas políticas se montaron sobre una idea de universalidad. Eh, si ustedes ven la Ley Nacional de Educación 2004-2005, es una ley que habla de la integración de los tres sistemas, ¿no? El sistema primario, secundario y universitario. Y la regla que cruza esos tres sistemas es la regla de la universalidad. Entonces acá lo que está generando esta reforma es quebrar esa regla, pero como estrategia eh, de política educativa de Argentina. La política detrás del tema educativo era una política universal. Y lo mismo pasa con salud. Lo mismo pasa con salud. La estrategia histórica de la Argentina en materia de atención de salud fue asegurar la universalidad. Eh, y entonces esto rompe esa lógica, ¿no? ¿Qué impacto va a tener esto en nuestros proyectos de vida, pero en particular en los proyectos de vida de las personas migrantes? Bueno, eso todavía no lo podemos asegurar, pero sí podemos afirmar esto que le estoy diciendo, ¿no? Que rompe una lógica que por ahí en otros países no son las mismas lógicas, pero que en Argentina sí, es una tradición que las políticas de salud y las políticas educativas estuviesen basadas en esta idea de universalidad, ¿no? Eh, De hecho, el 75, inciso 20, todavía está de la sí, Constitución Nacional. sí, Es el migrante prácticamente equiparado al ciudadano y al habitante argentino. Así que exacto. hay mucho para decir en ese sentido. O sea, nuestra Constitución tiene que estar por sobre cualquier tipo de decreto particular. Sí, 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 es cierto. Eh, la propia Constitución asegura ese piso igualitario de derechos entre extranjeros y nacionales. Pero bueno, el- eso es con relación al tema acceso a derechos, si se quiere de alguna manera. Con relación al trámite migratorio, también hay algunas novedades. La primera tiene que ver con la imposibilidad de que los extranjeros en Argentina cambien de categoría. Esta es difícil también, ¿no? Y por ahí, cónsul, usted puede dar algunos ejemplos, pero eh, que si alguien ingresa como turista y después quiere seguir en Argentina como residente temporario porque le interesa la educación, porque tuvo familia, se enamoró, lo que sea, bueno, antes el cambio de categoría se podía hacer ante la propia oficina de migraciones. Acá dice que no se va a poder hacer, salvo una decisión de migración. O sea, hay que pedirlo y migraciones evaluará si lo otorga o no. Pero como regla, no se puede hacer cambios de categoría desde el país. Entonces hay que volver a salir, hay que pedir una visa específica en función del proyecto que uno tiene en Argentina y ahí esperar a que Migraciones conceda esa visa, autorice esa visa. Entonces,
ese es un escenario nuevo que se abre. ¿Cómo se va a implementar? No sé, porque en general los ingresos al país eran por razones de turismo y después se convertían en razones de arraigo o en razones de unidad familiar o en razones incluso educativas. Entonces, eso cambia la lógica, ¿no? Entonces, esto de salir del país y volver a entrar, pero volver a entrar a través del sistema de visados, ¿no? Una autorización previa para tal o cual categoría. Bueno, ese es el otro eje que va a atravesar esta reforma del decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Esta reforma de la ley a través del decreto de necesidad de urgencia. Una mayor capacidad de la autoridad migratoria eh, para decidir o aceptar algunos cambios de situación. Y eso me parece que es algo a prestarle atención, ¿no? No sabemos bien cómo se va a implementar, cómo se va a desarrollar esta limitación al cambio de categoría. Eh, pero bueno, es un cambio sumamente significativo para esto. El otro tema que por ahí puede también generar algún interés es el tránsito de la residencia temporaria, por ejemplo, por que uno o una de las personas migrantes sea residente en Argentina, pero con nacionalidad de países del Mercosur y los países asociados, pase de una categoría de residente temporario a permanente. Lo que dice ahora la ley es que hay que acreditar solvencia económica, que parece consistente con eso que les dije al principio, ¿no? Ahora el migrante voy a usar un término, pero acá, ¿no? En la confianza que tenemos, el- el migrante, sí, de primera, eh, bueno, para llegar a ser migrante de primera, demuestre que tiene plata. ¿Qué es eso? ¿Tener una casa, tener un trabajo, tener un autito? ¿Qué quiere decir eso? Es a ojo de la autoridad migratoria, y si estoy en un barrio popular que todavía no me dan la escritura, pero tengo mi casa, tengo todas las condiciones, trabajo, pero trabajo en un mercado informal, como muchos o muchas argentinas, ¿no? Es, ¿Qué es eso de acreditar condición económica? Bueno, uno podría decir, bueno, que no pida el tránsito de residente temporario a residente definitivo con una carta de pobreza. Bueno, también ese podría ser un criterio, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellos migrantes que por determinadas situaciones o coyunturas por ahí no pueden pagar el trámite migratorio y en lugar de quedarse en una situación migratoria irregular, eh, buscan a través del certificado de pobreza o la carta de pobreza poder regularizar su situación o mantener su situación regular, ¿no? Eh, bueno, eso pareciera ser que van a tener difícil la situación de decir las migraciones, mire, quiero, por el paso del tiempo, ¿no? Ustedes saben que hay como una categoría migratoria que no estaba en la ley, sino está en el decreto migratorio que no se tocó, esperemos, en principio no se tocó, que es la residencia migratoria por arraigo, ¿no? El paso del tiempo eh, lo convierte a uno en un residente permanente. Eh, claro, aquellos que son de 2 años. países, ¿cómo? 2 años. 2 años, ahora diciendo van a cambiarlo a 3. 2 años para residentes del Mercosur. No hay precisión todavía, entonces no saben. Pero bueno, claro, ¿qué va a pasar con esas situaciones, ¿no?
si uno no presenta la documentación para obtener la residencia por arraigo, por ahí es difícil que le renueven la residencia como residente temporario, pero si quiere ser residente permanente y no puede acreditar capacidad económica, ese es un tema. Y de nuevo, es plata más discrecionalidad, porque es a juicio de la autoridad migratoria, ¿no? Entonces, O el que después de la visa, tanto europeo, que casa con una persona argentina. Te vamos a obligar que salga y merezco no el papel de la que sí. a uno le quiere ser reales, no sé cómo se está implementando, si todavía sigue, todavía no empezó, pero como se me hasta ahora parece que no lo tocaron. No, no. Lo que pudimos averiguar, no sé, Diana, charlamos, creo que todavía no estaban hechos los ajustes sobre el sistema informático, ¿no? Como, Igual, aquí hasta ahora. Yo creo quizás usando eso, ¿no? Si todavía tienen que anunciar un día en la que a partir de este entonces ya no se puede aplicar. sí, Esos minutos. hay que aplicarse, entonces. Entonces, esto de medios económicos para acreditar medios económicos puede ser un tema de discusión. Sí, perdón. La cosa podría ser convertirse en una filosofía, bueno, padre no crearía una actividad formal. Sí, podría ser. Ahora, si vos llevas, soy monotributista social, bueno, ya no existe más, ¿no? Tributo social, bueno, no, sí, podría ser, por ahí, en una categoría de monotributo, eso tendría que estar en la reglamentación. Eh, podría ser una buena salida, mirá, acá te muestro que tengo capacidad económica. Por todo el estudio. Pero tendría que tener una residencia de qué tipo, o para inscribirte en ARCA. ¿Qué pasa? Perdón, ARCA te va a citar como la FIP, la resolución migratoria. No. De cualquier índole, porque si no lo puede hacer Si empresa. sos transitorio no puedes trabajar. Pero te puede sacar un o sea, no hace falta. Inmigrante puede sacar un, ¿qué se llama? Tú tienes un quit, es un quit. Porque vos tienes que venir a invertir en todo caso. Y con el quill podés inscribirte como Para autista. eso sí, pero estoy demostrando que tienes economía, que vas a hacer una mini empresa. Si no, no te acepto. No, estamos hablando del trabajador en relación de dependencia. De cualquier índole, ¿no? Claro. Sí, el tema es eso. Bueno, el tema es hacia, digamos, cuál es la idea que ponen como inversión o como, o sea, porque, digo, en ese sentido hay una diferencia. No es lo mismo por ahí lo que dice el compañero de, bueno, yo soy monotributista y efectivamente lo puede, digamos, demostrar con su pago web, lo que sea, pero hay que ver a qué viene la normativa con lo que es una inversión. Sí. Estamos hablando de, bueno, tengo, no sé, 4 o 5 casas que voy a alquilar o que voy a hacer un negocio o lo que fuera, o no, los seres humanos en general que somos trabajadores, eso sí lo van a tomar como una inversión, o cuál va a ser el criterio, tanto nacional y de la agencia esta que certidumbre no se sabe, porque incluso a mí me convocó realmente venir acá, que me ha llegado la invitación porque laburo en una fiscalía federal, realmente con la ciudadanía. Tenemos un caudal bastante importante de recepción para estudiarlas, ir avanzando, y justamente con esto que tiene que ver en sí, de lo que son los ingresos de los peticionantes, ya había cierto temor y demás, cierta bajada de efectiva. Entonces, cuando leí esta reforma, la verdad que ese punto me hizo mucho ruido, al igual que, perdón por adelantarme, Sí, porque sí, sí, quiero hablar sí, después, sí, sí, pero, lo de la nacionalidad. en relación también a la continuidad de los 2 años de permanencia en el territorio, que antes por ahí uno veía que podían ingresar, salir, venir y demás. Digo que fuera y ahora pide una continuidad de esos 2 años que muchas veces no se puede, por motivos familiares, personales o de la escuela.
me convocó por eso, digamos, no tengo una incertidumbre total en el sentido de cómo va a continuar esto en el Foro Federal y qué va a pasar, los pedidos de constitucionalidad, etcétera, etcétera, llenan preguntas. Que todo va por el tema económico. Sí, Sí. sí. No, acá también tenemos muchas preguntas, por eso está esto de pensarlo de manera colectiva, me parece que puede ayudarnos un poco. Lo que dice es, al tramitar el pedido de residencia, se está refiriendo a la residencia permanente. Dice, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país. Este es el término, no para la nacionalidad, sino No, para, pero que para la es, residencia. es lo mismo como lo menciono. Exacto, exacto, es lo mismo. Entonces, no sé ahí cómo se va a resolver esto. No sé si vos tenés alguna expectativa. La misma pregunta. Perdón, doctor, pero a mí me gustaría saber qué cambios hay en ese punto, en ese ítem. Y antes, esto no exigía Perdón, cuando yo hice el trámite para nacionalizarme, para nacionalizar, pero yo estoy diciendo el trámite cuando fui migratorio. a sacar la... Yo estoy 33 años, Migraciones estaba en la Avenida Antártida Argentina. Sí, sigue ahí. Bueno, era muy estricto, muy estricto. Me dieron una precaria que iba a renovarlo cada 3 meses, después cada 6 meses, después anual. Y después yo un proceso, cuando iba a tener mi familia, el primero que aceleraron me dieron ya la permanente, la radicación permanente DNI extranjero. Pero ahí también me pidieron a ver de qué yo vivo, Sí. qué se hace, necesito estudiante, trabajando, cuál es mi solvencia económica. Me parecía justo, pues, dentro de la ley, la reglamentación, como en mi casa viene alguien, loco, ¿cómo vas a colaborar en la casa? ¿No? Porque acá hay que pagar, no hay que pagar nada, me pareció tirado. Entonces, bueno, yo trabajaba independientemente y hice un monotributo, pagaba un monotributo hace 30 años que pago un monotributo. Entonces fue la radicación más rápida para mí, ¿no? Evito a otros compatriotas que obviamente les costaba tener un laburo, no tenían oficio, se vinieron a aventurar de otros países, muchos hermanos uruguayos, bolivianos, paraguayos. Ahí era una cuestión. Uno empezaba a asesorarlos. No, decir, bueno, es un monotributo. No había monotributo social en aquel momento. El monotributo social creo que era después del año 2000, 2001, 2012. Con aquel tiempo te dieron un monotributo mínimo, entonces te daban una opción a darte la radicación permanente. Pero yo pienso que se está volviendo al tema a ese punto. No sé si hay algún cambio profundo. No, a ver, lo que pasa es que la ley organiza eso que les dije al principio, resolver el tema de la situación migratoria de cada una de las personas, ¿no? Como que el piso fuese la regularización. El piso. Entonces, lo que pasaba con la ley que vos mencionás, la ley Videla, que se denominaba la ley Videla, es que ese piso nunca se llegaba. Por lo que vos contaste, ¿eh? Incluso te costó llegar a eso. Bueno, tuviste que sacar un monotributo, tuviste que acreditar familia y tenías la precaria. Y después cuando, bueno, consolidaste tu familia, ahí te dieron la permanente. Eso es lo que vos contaste. Perdón, y además que esa ley generó sin número de irregularidades. En realidad casi nadie podía ganar. Y era difícil, tenías que ser padre, No, ¿no? digamos, Tenías que ser padre e hijo argentino o de hija argentina para que te den el título de residente permanente. Entonces, lo que hizo la ley en 2004 fue tratar de desarmar eso y tratar de decir, bueno, mira, acá la regla es la regularización. Después, cada criterio migratorio va a depender mucho de las condiciones personales. Si sos un país del Mercosur, vas a tener la posibilidad de tener una temporaria por un tiempo y luego vas a poder pasar a una definitiva, que es esta cuestión del arraigo. Si sos estudiante, vas a tener un criterio asegurado de residencia temporaria. Entonces, tráeme los papeles, mostrame el analítico o en qué universidad te anotaste y te vamos a dar papel. En esa clave estaba organizada la ley. Hay algo en lo que decís que es cierto. Bueno, esta ley quiere volver un poco a la anterior en ese aspecto. Que el papel cueste más, ¿no? Acceder al papel cueste más. Pero, ¿qué
¿Qué problema tiene eso? Y que es una dificultad discutir con un funcionario público. Es un problema discutir con un funcionario policial. Si un funcionario policial va a verte a tu casa y tu residencia es precaria, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Estás acá ocupando? ¿Sos un intruso? Bueno, empieza toda una serie de problemas en tu vida personal. Bueno, no sé si, si me puedo explicar del todo, pero la irregularidad migratoria desordena otros aspectos de nuestra vida. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, la ley ahora con reclamarte que acredites solvencia económica, bueno, nos empieza a generar algunas dudas con relación a esto que estamos charlando acá. ¿Es monotributo? ¿Es pagar ganancias? Esa es la discusión que creo que estamos planteando acá. Doctor, perdón, ¿esto ya está en vigencia o está en debate, en análisis en el Poder Ejecutivo? Este Ya es se la está ley, aplicando. hoy es la ley, esta es la ley. Entiendo la ley migratoria. Hay normativas que se están modificando, pero ya se están aplicando estas migraciones. Sí, ya están aplicando. Por ahí lo que pasó es que si alguien le está venciendo ahora la residencia temporaria y está pidiendo una permanente, por ahí lo que decías vos, Doris, ¿no? Que se apure, porque por ahí ahora, como no tienen tabulado qué te puedo pedir como solvencia económica, Pero bueno, Y dice que quieren sacar los tributos, entonces hacerlos todos con los papás inscritos, y ya lo van a enseñar a la red social, que va a cambiar mucho la economía. ahora voy a contarles algunas cosas que sí están vigentes. A ver, rapidito, Johan, a ver Sí. si... Sí, quería saber, la vigencia está hecha también para todos los que están haciendo su documentación de hoy en adelante. Sí, sí. Por ejemplo, el otro día hicimos alguna cosa. ¿Qué pasa si hoy viene un turista? Como dijo usted, ¿no? Hay que tener un seguro médico. Pero, ¿qué características tiene ese seguro médico? No se sabe, entonces no lo están pidiendo todavía, pero seguro ya tendremos algunas características de seguro médico, ya va a haber agencias que van a decirte, ¿podés venir a Argentina? Yo te doy un seguro médico. Claro, Digo, no la te hablan empresa, del claro, negocio atrás que después se va a generar, porque todo genera negocio, ¿no? La irregularidad genera negocio, este requisito va a generar negocio de seguros, ¿no? sí, Te vendo ficticiamente un seguro para que ingreses. ¿Cómo va a impactar en el turismo? o poner que no sea ficticio, sea una empresa, pero eso sale plata, ¿no? O poner que sea Siempre, aceptar, claro. no sé, por decir algo. De hecho hay, ¿no? Se van a generar nuevas empresas. Ya está. Un asistar, ¿cuánto te vale? Es carísimo. ¿Y por cuánto tiempo? Pero nuevamente estamos hablando de un migrante diferente, ¿no? Que tiene plata. O sea, a eso apunta. ¿Querías preguntar algo? Sí, a ver, yo les conozco un poco este área del derecho, pero con respecto a las personas que tienen residencia permanente, porque escuché mucho hablar de las situaciones que había, Sí, respecto a las personas que tienen residencia permanente, ¿tienen algún tipo de restricción a la hora de sacar la ciudadanía? ¿Mantienen el mismo estatus que bueno, antes? ahí vamos a la pregunta que introducía la, la abogada que trabaja en la fiscalía, pero no, salvo que ahora la ley dice, para el trámite de ciudadanía no puede haber ninguna salida al país, entonces, mientras dure el trámite, entonces, ahora ya no va a ser un juez el que evalúe si vos podés convertirte en ciudadano argentino, sino que va a ser la propia autoridad migratoria. Y lo que te piden es acreditar solvencia económica y que estés en Argentina en términos formales y reales durante 2 años seguidos. Entonces, si vos, no sé, sos uruguayo y visitas a un familiar en Uruguay, ya tenés que iniciar otro trámite, porque eso ya te interrumpe la posibilidad de acceder al trámite nacional. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso es lo que cambia con la ley, ¿no? Perdón, digo, porque vas a hablar un poquito de ciudadano. Sí. Por ahí terminar del tema migratorio. Había un especialista en ciudadanía.
No pudo venir. Sí. Bueno, ahí voy con trámite migratorio. Sigamos un poquito con trámite migratorio. Antecedentes, sí. Seguridad. Para ese migrante asiático que entra en forma irregular, que luego pide la nacionalidad para la que Y en principio es un impedimento y no se puede cambiar de categoría. Y entonces va a tener que salir del país y volver a entrar. Y hay que ver si lo dejan entrar. Eh, Porque si hay un registro, claro, si queda un registro de que ingresó de manera irregular, los hechos ingresan. entonces no, acá hay un problema. Entonces, y la discrecionalidad de nuevo queda en la autoridad migratoria. Entonces, la autoridad migratoria podrá conceder una exhibición frente a aquella persona que ingresó por un lugar eh, no habilitado para ingresar a la Argentina. Esa es la cuestión, como se aumentó la capacidad de la autoridad migratoria de decidir esos casos. Pero, No, pero en ese caso, la ley anterior no es la que las alcanza lo que están dentro del país. ¿cómo sería la pregunta? A esas personas que ya están dentro del país, ¿no les alcanza la ley anterior? Me refiero a los, por ejemplo, a los chinos que comentan. Yo creo que debería alcanzar, porque es una. La misma línea. No, lo que pasa es que la ley anterior también tenía el mismo impedimento. Si uno ingresa por un lugar no habilitado, no puede regularizarse en principio. Pero se podía invocar otras cuestiones. Claro, pero se podía ingresar, invocar. Tiene que salir y Claro. O salgo y vuelvo a invocaba. ingresar, o invoco que tengo hijos, digo, distintas cuestiones que ahora ya no. Entonces, sí, vos estabas antes, pero la ley entró en vigencia ahora y se va a aplicar esa ley. Entonces no. O sea, doctor, perdón, conozco un par de ciudadanos migrantes que están acá 15, 20 años. Nunca he sido entrar. Nunca nada. Nada. Que vinieron por Jujuy, no sé si cruzaron por Minnesota, bueno, no sé cómo entraron. Ya tienen tres hijos, ya tienen familia, pero nunca se interesó, cara, él se dedica a la costura, tiene su propio emprendimiento con la señora está legalizada. El problema es que nunca hizo. Ahora, si quiere hacer el tal para una jubilación, justo hablando del tema de la jubilación, le digo, le digo, nunca te necesito lo que tu señora dice, tiene un monotributo social. Es costurera, 20 años portando, aunque sea el mínimo socialmente, pero ya tiene. Pero este señor no tiene nada. Y ahora quiere hacer todo el trámite, y me parece complicado también, ¿no? O sea, no hay responsabilidad del migrante también. Pero, a ver, más allá del tema de la responsabilidad personal, el Estado puede pensar en mejorar la situación de esa persona con la regularización y mejorar la capacidad de información del Estado, porque también la regularización es una forma de que el Estado tenga información de todas las personas que están dentro de Argentina, ¿no? A veces parece ser una ventaja al migrante, en realidad, bueno, es una forma de organizarse el Estado, tener información de quiénes están. Entonces, eh, ese caso, por los años que vos decís, por ahí puede presentar la documentación. Va a ser un tema, ¿no? Si su mujer está en situación regular, eso puede ayudar. Si tuvo hijos en Argentina, eso va a ayudar. Digo, esas cuestiones se pueden sanear de alguna manera. No va a ser tan sencillo, pero. ¿Tiene algún No, antecedente? claro, si entre tiene antecedentes comillas? penales, ya ahí, ese es otro Hay tema. otro tema, porque tiene antecedentes penales en el país de origen. No, pero acá ahora va a hablar qué significa también el tema de antecedentes. Guarda con. Sí. Pero bueno. Bueno, en todo caso, perdón, ¿no? Se lo voy a tener que responder, doctora, ahí lo digo. Que sea un caso de estudio en instituto. Coloquio detrás del caso. Como hacen los médicos. Que va a haber, no olvidarse ay, perdón, de la Constitución Nacional, el prólogo, el preámbulo. Eso es lo que
como se debe interpretar todo el resto, es para todos los ciudadanos Sí. que están en el país. Aportaste la base poblacional y demás. Tenés derecho. Sí, sí. Es parte de Yo creo. la base poblacional. Sí. Sí, sería algo. Un DNU no puede ser mucho más importante que su carta mágica. Y nuestra constitución, sí. Si quieren, ahí vamos cuando terminemos, si quieren, charlamos sobre los considerandos, si esto es DNU, no es DNU, porque eso también, sí, tenemos, ¿cómo se dice? Mucho espacio para la discusión, porque Los consideramos más largos que el leído en versión de un decreto. pero bueno. Después, hay algunas cuestiones vinculadas al ingreso al país, pero la que más se destaca es esa del seguro de salud. Eh, Era bastante restrictiva ya la ley anterior para prohibir el ingreso de personas con antecedentes penales. Este DNU vuelve a reiterar eso, pero agrega esto de la cuestión de salud, ¿no? El seguro de salud, que como les anticipé no está implementado todavía, así que no les puedo dar muchos datos de, en particular, ese seguro de salud. Pero tengan en cuenta esto. Después, hay algunas referencias que hace el DNU con relación a qué se va a entender por irregularidad migratoria. Como que trata de desarrollar en el artículo 53 el DNU qué se entiende por irregularidad migratoria. Las situaciones que vos describiste, ¿no? Bueno, estar trabajando sin tener papeles, ingresar al país y después del plazo de vencimiento quedarse en el país. Bueno, esas son cuestiones que van a informar cómo entender la cuestión de la irregularidad migratoria. Claro, cuando llegamos al 61, que era como un artículo básico para entender las irregularidades migratorias, lo que hace el DNU es cambiar una regla que era sumamente interesante e importante, que es cuando yo encuentro a una persona como Estado y no tiene su situación migratoria ordenada, por decirlo de alguna manera coloquial, lo que tengo que hacer como autoridad migratoria es invitarlo a regularizar su situación. Mire, señora, señora, acá tiene toda esta información para regularizar la situación migratoria. Le voy a dar 30 días, si tiene hijo, consiga la partida de nacimiento, tráigala, pague la tasa de regularización migratoria. Es decir, facilitar la posibilidad de salir de esa situación de irregularidad migratoria. Lo que dice ahora la ley es que la autoridad migratoria va a decidir si te da esos 30 días de plazo o no. Entonces, ¿de qué depende si te invito a regularizar o no te invito a regularizar? No lo sabemos. No aparece en la ley. Es como un criterio, insisto, con eso que les digo de eh, ampliar la discrecionalidad por parte de la autoridad migratoria, ¿no? Insisto, este era un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque era la posibilidad de que esta persona, como vos decís, hay un operativo migratorio, te encuentro, hace 30 años estoy en el país y nunca pasé por migración. Bueno, señor, dentro de los próximos 30 días pase un día por migraciones y hacemos los papeles. Lo estoy diciendo en términos muy simples, no es tan simple como suena. Incluso se le podría dar 30 días más para que la persona pudiera conseguir alguna partida del país de origen, algún certificado de antecedentes penales que se reclama del país de origen. Es decir, un tiempo. Ese tiempo ahora pasa a ser una decisión discrecional de la autoridad migrante. Y ante esa decisión discrecional tampoco se puede reclutir. Sí se puede recurrir. Sí se puede recurrir. Por ejemplo, si en cambio, en lugar de darte un tiempo para regularizar, te dicen, señor, me enteré que usted está en una situación irregular, lo invito a que se vaya del país, si no, voy a ordenar su expulsión. Bueno, eso sí se puede discutir. Bien.
ante la propia autoridad migratoria. Y ante el no, ¿Cómo? y ante el no nuevamente. A la acción judicial. Ah, Ahí hay toda una discusión esto está dentro del capítulo 5 de la ley. Y dice que la justicia competente para estudiar el capítulo 5 de la ley es la justicia contenciosa administrativa federal y la justicia federal. Pero si van al capítulo 7, que es expulsiones, retención, dice que la competencia es de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal de la capital. Entonces, si hay una discusión sobre irregularidad migratoria basada en el 61, la competencia de cualquier juzgado federal, si hay una discusión sobre la cuestión de la decisión del director de migraciones de expulsarte o de retenerte para la expulsión, eso va a ser competencia de las cámaras contenciosas administrativas, porque ahí el DNU inventa un recurso directo ante las cámaras federales, no ante las cámaras federales de todo el país, sino ante la Cámara Contenciosa Administrativa. ¿Qué va a pasar con Entonces alguien que está en Neuquén eso? y que quiere Y interponer bueno, ese recurso ese tiene que es un hacerlo. problema, tiene que hacerlo en capital y en la Cámara Federal Contenciosa Administrativa. Entonces, no sé eso bien cómo se va a ordenar. Se debiera ordenar porque eso va a ser un problema. Sí. Quedó desfasado, por ahí es un error más interpretativo porque para el capítulo... Competencia territorial, Claro, te llevo bueno. que te traigo, que No, y la que capacidad del ayuda a dilatar migrante. también, porque a veces la expulsión ayuda a la dilación. Exacto, exacto. Así que eso, si quieren, lo podemos seguir charlando porque a mí me parece que ahí hay algo para ajustar. Bien, hay algo que Diana anticipó, que yo deliberadamente lo dejé pasar, que son las cuestiones de los antecedentes penales. Los antecedentes penales tuvieron o tienen una gravitación importante en la ley argentina y en el DNU, pero quedó igual la ley con relación a aquella persona que tiene un trámite en curso o quiere pedir una regularización migratoria en Argentina. Me explico. Lo que dice la ley y el DNU lo mantiene es que si uno tiene antecedentes penales en Argentina o en el exterior por delitos determinados, narcotráfico, tráfico de personas, o por delitos que merecen una pena superior a 3 años, ¿sí? No puede ni ingresar a Argentina y si ingresó no puede permanecer en Argentina. ¿Entiendes? Es una regla muy estricta que está en la ley de migraciones y que el DNU ahora sostiene. ¿Bien? Decía. Lo que hizo el DNU es cambiar la cuestión de antecedentes penales para aquellos residentes permanentes. ¿Se acuerdan que les dije que es el mejor residente para la ley? Es el residente que va a tener todos los derechos a la salud, a la educación, pero ojo, si llega a tener un antecedente penal, si es condenado por un delito doloso, no importa si la condena por ese delito es de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, se va. La autoridad migratoria va a poder quitarle la residencia permanente que tiene y expulsarle. Esa también es otra novedad. Como que la ley anterior a la reforma del DNU lo que decía es, mira, el residente permanente tiene que cometer un hecho gravísimo. Y entonces decía, sí, aquellos residentes permanentes que tengan condenas por delitos dolosos superior a 5 años,
la autoridad migratoria podrá revisar su residencia y evaluar si los 2 años siguientes al vencimiento de esa condena, el migrante incurrió en un nuevo delito. O sea, era una ingeniería complicada para que te quitaran la residencia permanente. Ahora no. Ahora cualquier residente, incluso el residente de primera, por decirlo acá en términos coloquiales, va a estar alcanzado por la cuestión de algún antecedente penal. Dice condena, el 62 inciso B, no dice antecedente, dice condena, con lo cual tiene que haber una condena. Después va a estar la discusión de condena firme, no condena- bueno, debiera ser condena firme, ¿no? Por el principio de presunción de inocencia, pero ese es el cambio en antecedentes penales. ¿Dónde va? ¿Cómo? Porque antecedente también se considera cuando inclusive se eleva a juicio. Bueno, en principio no tocaría el 62 porque el 62 dice, hubiese sido condenado en la República Argentina o en el exterior, hubiese sido condenado por delito doloso que merezca pena privativa de libertad. Cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento. O sea, por más que tenga una domiciliaria, ahora que está de moda, eh, ¿Verdad? Es como la vieja ley de residencia de principio del siglo parecida, XX. sí, exacto, exacto. Eso era algo como que se cuidaba, ¿no? Que aquel que ya tuviese una residencia permanente en Argentina, la cuestión del antecedente penal no lo afectara tanto. Bueno, ahora sí, volvió el tema. eh, entonces ahí cambia la cuestión del antecedente penal, Diana, que vos decías, ¿no? Como eh, con relación al anterior, hubo varios fallos de Corte Suprema, que decían, para que ingrese una persona y para que se quede una persona, la ley lo que reclama es que esa persona haya sido condenada por un delito, ¿no? No cualquier antecedente, por un delito. Entonces yo creo que por eso no se tocó el 29 en ese aspecto, pero sí se tocó el 62, que es la cuestión de los residentes permanentes. Entonces, bueno, ahí para tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta. Eh, a ver, eso si quieren es como los cambios sustanciales en el trámite migratorio, lo que estuvimos charlando o intercambiando recién. Ahora también hay algunos cambios que algo anticipamos con relación a la vía recursiva. La ley de migraciones, sin los cambios del DNU, tiene un abanico bastante amplio, digámoslo, de recursos, ¿no? Está recurso de reconsideración, no estaba el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico, el recurso de alzada, el recurso de revisión, y si ninguno de esos recursos funciona, tengo el recurso judicial. Y el recurso judicial, de acuerdo a lo que dijo la Corte, tiene el recurso judicial ante primera instancia y tiene el recurso judicial por alguna decisión que no nos favorezca de primera instancia. Ahí ya uso el Código Procesal Civil y Comercial Federal. Entonces tengo la apelación frente a la decisión de primera instancia que me haya negado lo que yo estaba reclamando. Y después de eso sí tengo el recurso extraordinario federal, el 257. Entonces, bueno, es un panorama sumamente proactivo de distintas instancias de revisión, tanto administrativas como judiciales, frente en general a orden de expulsión. Incluye también algunas otras órdenes, como el rechazo en la frontera, pero esos había que reclamarlos en el consulado, al país al cual uno es rechazado. Entonces, siempre en general esas discusiones se daban con relación a órdenes de expulsión. Lo que hace el DNU ahora es eliminar el recurso de reconsideración, o sea, cambia la ley de procedimiento administrativo en este aspecto, dice que solo va a existir un recurso jerárquico que va a resolver el director de migraciones. Entonces, cuando uno reciba una intimación a irse del país,
bajo procedimiento de expulsión o cuando uno recibe una expulsión directa del país, lo que tiene es el derecho a presentar un recurso jerárquico que se presenta dentro de los 15 días. Sigue vigente la obligación de tener un acceso a un abogado gratuito para aquellas personas que no tengan recursos económicos y ahí también la Defensoría General de la Nación tiene una comisión del migrante y después aparece el otro gran cambio, que es la vía judicial. La vía judicial establece por ley de procedimiento administrativo 180 días para discutir una decisión administrativa adversa, ¿no? La revisión judicial del acto administrativo se da a través de los 180 días. Pero si hay un recurso específico, dice la nueva ley de procedimiento administrativo, tenemos 60 días. Acá la ley o el DNU baja a 15 días. Si yo quiero saltar a la acción judicial frente a la decisión del director de migraciones de rechazar eh, la reconsideración o la revisión de la decisión de expulsarme, tengo solo 15 días hábiles. Muy parecido a los 15 días del amparo, ¿no? Poquito tiempo, poquito tiempo. Entonces, ese es un cambio sustancial. Y frente a la decisión de la Cámara de confirmar la decisión de la autoridad migratoria, voy a tener recurso extraordinario. Y ahí son 10 días más. Entonces, pero eso es por regla, todos los que queremos presentar recursos extraordinarios tenemos 10 días para presentar eso. Así que ese es el cambio sensible. Sigue vigente el recurso de revisión, eso es una buena noticia, por el recurso de revisión es un recurso que le da a migraciones una amplia discrecionalidad, pero permite revisar decisiones ante la aparición de hechos nuevos. Perdón, digo, pero Sí. ese tiempo de 15 días es claramente violatorio de la garantía en el De marco del debido preparar. proceso de tener tiempo para preparar, obviamente, el tiempo y los medios necesarios para preparar la defensa. Porque esa es la tarea del abogado en este caso. Porque va a seguir un órgano que no tiene, digamos, que nosotros no tenemos ni injerencia sobre imputaciones. Entonces, ¿cuál sería nuestra tarea? Y Y este es el problema. Nos van sacando las imputaciones porque siempre fue judicial, siempre fueron los juzgados federales los que estuvieron con el tema de priorización. Sí, Es un tema importantísimo. sí, sí, sí. Ahora hablamos de ciudadanía. Bueno, no, eso está bien. Em, Pero también acá, en esto que estamos hablando, ahora hablamos de ciudadanía, pero también acá en este tema, lo que están diciendo ustedes me parece que es relevante. También se acota el trabajo de los abogados, porque ahora va a ser un recurso directo a la Cámara. Es una sola alternativa. Son 15 días y una sola alternativa. Antes uno tenía la alternativa. Hoy vamos a iniciar, lo inició la persona, no vamos a iniciar nosotros, entonces vamos a desconocer los pasos previos que Sí. por la legislación y los tiempos que han votado. La vista sigue asegurada acá, con el derecho a la vista del expediente administrativo, eso está, por suerte, asegurado. Sí, pero coincido, sí, uno cuando se acerca al expediente administrativo va a necesitar un poco más de tiempo para revisar eso. Porque el jerárquico tampoco exigen que sea presentado con patrocinio legal y por lo tanto ahí puede haber un inconveniente. Bueno, pero si quieren me llevo a este dato de que va a ser menor la intervención de legalidad, no solo el tiempo para presentar, para preparar un recurso, sino las instancias, ¿no? En las cuales se puede llegar a discutir. Ya perdimos la primera instancia, ¿no? Pero con relación al trámite de nacionalidad, ya que están ahí. Yo veo de que la legalidad no está completamente asegurada, porque siempre está diciendo de que esa atribución de... ¿Y la legalidad dónde está? Porque no interviene una persona, digamos, un juez, una persona que tenga ese órgano jurisdiccional dada por el Estado. Sí. Ahí está el gran problema. Sí, es buen Es comentario. muy discrecional, es muy arbitrario, digamos, también. Porque ahí va
Sí. Va a ser arbitraria la situación. No, y con el trámite de nacionalidad, ahora que lo están planteando, claro, la discusión ya no va a ser en los juzgados federales, va a ser ante la propia autoridad migratoria, que va a tener también a mano todos los papeles nuestros, porque ahora, ¿qué dice la ley o qué decía la ley? Acreditar residencia en Argentina. ¿Qué dijo la Corte Suprema Argentina? Dijo, bueno, la residencia es un hecho, ¿sí? Entonces, los hechos se prueban. Entonces yo puedo acreditar que hace 30 años estoy en Argentina. Llevo a mi esposa, llevo a mis hijos, llevo una partida de nacimiento, llevo el certificado cuando me compré, no La sé. radicación es un medio de prueba. La radical, claro, es un medio de prueba. es No uno de es los distintos medios de prueba. Pero ahora lo que dice la ley es tener residencia legal. O sea, ya no es un hecho, sino que yo tengo que tener para activar la nacionalidad una residencia, un expediente administrativo donde me reconozca a mí en alguna categoría migratoria, temporario, permanente. si no va a salir. No, claro, y estar 2 años en el país para poder pedirla, sin Aparte, movernos. los inconvenientes que van a sufrir hasta también, por ejemplo, en los juzgados te dan la orden, los oficios para poder pedir Sí, inmigración o pedir por lo menos los oficios para que se tomen las huellas dactilares y todo lo hacen el juzgado directamente. En este caso, ¿cómo van a hacer un órgano que no es jurisdiccional? No sé cómo lo van a manejar. ¿Mm? ¿Cómo van no, a a ver, tratar de si tuviese solucionar ese convenio problema? migraciones con, no sé, con algunas oficinas públicas por ahí, eso se puede hacer internamente, pero eso Lo que no pasa es sé. que van a tener acceso a todo tu... Claro, pero van a Entonces, acceder a todos tus registros. No sé, alguien me decía, bueno, hubiese sido mejor el RENAPER en todo caso. No es la oficina que gestiona salidas e ingresos del país. De última, es la oficina que gestiona el acervo de registros de nacimientos, de nacionalidades, bueno, por ahí es un órgano más habitual. Pero el Poder Judicial, lástima que va a ser otra oportunidad la que tengamos al doctor Zulu, Zulu. Eh, pero el Poder Judicial, como decís vos, ¿no? Te garantizaba una intervención de otro tipo, ¿no? ese es el tema. Más que nada, la funcionalidad que vos estás siempre mencionando. El ser que vos sabés que el órgano jurisdiccional no tiene esa agilidad, va a basarse en lo que estás presentando y listo, no hay. Sí. Es objetivo. Sí. No, ¿y qué va a pasar en las delegaciones de migración en todo el país que vayan también a gestionar pues, nacionalidades? ¿Van a ser todas las oficinas de migraciones del país? ¿Hay que venir acá o hay que gestionarlas acá a nivel central? Por ahí algunos no saben muy bien los requisitos que están pidiendo ahora de ciudadanía. Por ahí, No, para saber por qué el pregunta. requisito más importante que está reclamando ahora la ley o el DNU hecho ley o el cambio de la ley de nacionalidad es tener una residencia legal en Argentina, acreditar estar en Argentina sin haber salido del territorio 2 años o más tiempo y solvencia económica. De nuevo, aquella pregunta con la que también charlamos para acceder a la residencia, también hay que presentar la solvencia económica. Pero el gran cambio es que estos requisitos hay que llevárselos a migraciones. No un juez, ese es un gran cambio. No sé ahí, Diana, eh, si querés que me explaye más en cada uno de los requisitos, pero lo que dice ahí, la ley es clara, dice, sin haber salido del territorio. Si quieren, lo leo, porque es... Este cuadro, si quieren, es un ejercicio que hice de poner la ley de migraciones y el DNU, porque es tan largo y después es tan difícil. Entonces tengo un cuadrito así, tipo machete. Si quieren, se los comparto. Si les sirve, se los comparto porque me llevó un tiempo también Y hacer. también hay una excepción, ¿no es cierto? A esos 2 años que estás hablando, Diego, hay una excepción, poder definirlo, ¿no?
¿Cómo? La excepción a los 2 años continuos de residencia en Argentina. Es el tema de la inversión. Ah, cierto. Perdón, ¿no? Me había olvidado. Eso era la cuestión económica. Claro. Dicen que uno puede acceder a la nacionalidad argentina por arraigo, por decirlo de alguna manera, estar 2 años en Argentina, o de nuevo, por plata. Si alguien acredita, tiene más de $500.000, va a ser bienvenido a la Argentina y le van a dar la ciudadanía de Argentina. Básico, como sencillo, ¿no? Eh, sí, perdón. Sí, acá tenemos una duda nosotros. ¿Qué pasa si yo soy mayor de edad y no estoy trabajando, pero como que mis papás me están como haciendo la solvencia, digamos, económica? Un sumario sería el nombre. Informe sumario, más Informe todo. sumario. ¿Eso sigue en pie o cambia? ¿Cómo sería? Porque acá, para obtener la ciudadanía, algunos juzgados aceptaban informe sumario, ¿sí? Entonces ibas al juzgado, informabas que mi situación económica, o sea, quien me mantiene a mí es mi papá o mi esposo, y llevaba los recibos de sueldo de mi papá o de mi esposo. Bueno, pero ahora no es más así, porque además es ante migraciones, y migraciones tiene que ver tu situación económica. Sí. Eso ahora a partir de esta nueva... Es que, perdón, digo, antes cuando estabas viniendo, lo que hablábamos un poquito anticipadamente de este tema era eso, como que el derecho a ser ciudadano argentino está en pausa. Y va a estar en pausa durante un gran tiempo porque falta implementar muchas cosas. Entonces, muchísima gente que hoy quiere obtener la ciudadanía no puede conseguirla y no la va a poder conseguir durante mucho tiempo porque hay que armar una agencia, a través del Ministerio de Economía. Migraciones va a tener que reestructurarse para tener una estructura acorde y toda una oficina que hoy no se tiene. Entonces, hoy estamos en pausa y el otro día hablaba con una secretaria de un juzgado, decía, ¿no? De todos estos cambios. Y lo que me decía es que en realidad cuando uno tiene una traba que te vulnera un derecho, es ahí donde se activan la acción judicial. Yo creo que individual, que es lo que hablábamos el otro día, las acciones de amparo hoy en relación al DNU van a, creería que va a ser individual, que era lo que conversábamos. Sí. Porque los que ya están con trámites anteriores, esa ley, que ya están. Esos supuestos. Yo tengo, por ejemplo, dos que tan solo estamos en febrero esperando el informe de la federal. Nada, ahora No, esos trámites van a seguir ante los juzgados federales. Por eso la compañera que trabajaba en la Fiscalía Federal está interesada. Claro. Van a tener que aplicar las reglas que están ahora. Entonces, si querés salir a visitar a tus padres, bueno, está difícil. Digo, por las dudas, postergarlo. No sé, el otro día me encontré con amigos y amigas bolivianas. Y entonces me preguntaban, ¿pero no puedo ir al carnaval? Bueno, Es lo que se... estaban preocupados, pero yo llego todos los años, debo ir al carnaval, ¿cómo voy a hacer? No voy a poder ir a... Entonces, En principio sería no. no, claro, mi respuesta fue, "Y por la ley no, ¿no?". salió por el día del padre a ver al papá, muy ya, iba por el padre. Yo creo que, perdón, y como decía Lori, me parece que como todavía no está todo, recién está comenzando, más bien hay que apurarse porque todavía no está reglamentado nada y como que hay una incertidumbre qué cosa es lo que van a hacer. Y yo consulté también trámites, por ejemplo, iniciados, que solamente se sortearon en el juzgado federal, tienen un número de expediente y solamente están sorteados. Entonces le pregunté, en este caso, ¿cómo se sigue? Nosotros lo seguimos como antes. O sea que eso fue lo que me dijeron, pero por eso esto, capaz que el mes que viene es diferente. Dijeron, no, mira, vamos a partir de ahora aplicamos lo que dice el DNU, pero con un juez, ¿no? Yo creo que más tiene que ver con eso. Yo mismo lo consulté del juzgado federal 4 y me dijo que, no, que por ahora continuaban porque ellos tampoco desconocían qué es lo que iba a pasar.
y que iban a continuar con lo que estaban planteando o lo que estaban haciendo, incluso para la nueva presentación, que se podía seguir presentando. Un sorteo y todo, pero Sí, yo no recuerdo, Doris, si vos compartiste una foto, nos compartieron una foto que en la mesa de entradas de ciudadanías en la ciudad de Buenos Aires decía, ciudadanías, no consulte más acá, para iniciar, ¿no? Pero para iniciar, creo que fue en estos días, ¿no? Bueno, Entonces, claro. por ahí iniciar ya no sé si se puede. No se puede. Bueno, No se puede, solamente te lo pueden seguir sorteando. De hecho, ahora ingresas y te sortean, te toca juzgado 4, juzgado 2, pero no le dan trámite. Entonces yo lo que decía, espera, pero si me ingresó un expediente, tengo sorteado un juzgado, necesito que el juzgado me dé una respuesta. Entonces yo en base a esa respuesta lo apelo en todo caso. Lo que no están haciendo es eso también los juzgados, no te responden. Entonces están solamente ingresado con número de expediente y todo en stand-by. ¿Mm? sí, bueno, algo que dijo Dori, perdón, Diana, eh, y que podemos dejarlo para otra oportunidad, y voy a venir temprano, aseguro, es qué estrategias podemos desarrollar como abogados, como abogadas, como integrantes de distintas comunidades, colectividades. Eh, y ahí sí estamos pensando en la reforma del DNU de Mauricio Macri. La estrategia que utilizamos fueron acciones individuales y acciones colectivas. Sí. Bien, Sí, estrategia. sí, por eso. Esa es una. Acciones individuales, acciones colectivas, pero tardan mucho. Otra es ir al Congreso. ¿Qué nos dijeron en el Congreso? Es la comisión bicameral, parece que se reunió 3 veces en los últimos casi 2 años. Y de las tres que se reunió fue para anular unos proyectos. Creo que uno que le daba fondos a la CIDE y otro que se me escapa ahora, pero cosas gruesas. Si pudiéramos convencer a muchos diputados para que anulen esto, sería importante. Ahora, también la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores aprobó algunos decretos. Ese sería el peor de los escenarios, ¿no? Que es un decreto de necesidad de urgencia salga aprobado como si fuera una ley, cuando no lo es. Entonces ese sería como el principal. Sí. uno de los cursos va a ser el amparo. Presentar un amparo de forma individual y ver al juzgado con recurso de queja y si no responde, bueno, porque no hay muchas alternativas. Bueno, ¿quieres ampliar algo más? Si no, comenzamos con más preguntas que seguramente están, ¿sí? ¿Preguntas quieren hacer alguna? Yo puedo hacer una pregunta. Sí. No sé si está dentro del tema. ¿Es preciso, es bueno, le sirve a un migrante, muy cualquier que llegue viva a un país, viene a la Argentina, en todo caso, se radica, tiene la radicación permanente, aprobó hasta allí. Ahora, quiere nacionalizarse, llega está en ese trámite, ¿le sirve la nacionalización? ¿Le sirve la radicación permanente? ¿En qué le cambia? ¿En qué le beneficia? ¿Cuál es el tema preponderante para el ciudadano migrante? Porque a veces muchos dicen, no, me tengo que nacionalizar, desesperado. Y por ahí te sirve solo tener la radicación permanente y legal. Okay. Buscar esa forma de enfocar al ciudadano migrante si realmente le sirve. Por ahí le puede servir algún estrato social o educacional o algún objetivo o algo empresarial o quiere ser empleado público. Sí, no, pero se entiende. Yo creo que es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Y también cómo lo enfoques, cómo autopercibas el ser ciudadano argentino. Hay algunos que por ahí me han dicho, mira, necesito porque me dan plazo hasta determinada fecha para que me den un... Espera, digo, eso no puedes plantear. O sea, por un uso, si se quiere, decirlo, mira, quiero ser ciudadano argentino porque me doy. Voy a conseguir un contrato.
Otro dice, bueno, pero yo tengo una identidad, una permanencia, yo quiero ser mi ciudadano argentino. Yo creo, y por otro lado, el de la seguridad por ahí, ¿no? Que ya que estamos hablando de que hay radicaciones temporarias, que no, perdón, las permanentes no son tan permanentes como se dice, porque en cualquier momento La nacionalización le garantiza la claro, permanencia. No digo ciudadano, un caso que tuve en un Zoom con unos compatriotas migrantes de otros países, caso de los peruanos, porque están radicados, que también de otras nacionalidades de Sudamérica, en Alemania. ¿Qué hace Alemania? Le obliga a renunciar a todo, cero. ¿Verdad? Que acá en Argentina no nos obligan a renunciar absolutamente a nada. En Alemania te obligan a perder todos tus derechos de no, perdón Mario, sí te obliga, sí, cuando vas a curar tienes que obligar, tienes que renunciar a tu ciudadanía. Otra cosa es Si te que, quedas acá, no, perdón, acá sí, sí, otra cosa es que Perú te reconozca doble ciudadanía, esa es otra cosa, pero acá sí tienes que renunciar a otra ciudadanía, eso sí. Bolivia lo mismo, Perú lo mismo. Pero por ahí, a ver si entendí la pregunta, ¿no? Porque hay un caso acá que resolvió hace ya mucho tiempo, muchos años, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en donde se planteó esta situación. Un matrimonio de Dinamarca viene acá al país, tramita su residencia y viene con una nena de 2 años. También obtiene la residencia permanente. Esa nena va al jardín acá, hace escuela primaria, hace escuela secundaria, va a la universidad, acá a la Facultad de Medicina, obtiene el título de médica y quiere entrar a hacer la carrera interhospitalaria. La carrera hospitalaria. ¿Con qué se encontró? Con que uno de los requisitos para poder ingresar a hacer la carrera hospitalaria es ser argentina nativa o por opción. En ese caso es sí. Entonces, ahí claramente no le servía, porque ella era extranjera con residencia permanente, pero más argentina que dulce de leche. Todo su trayecto de vida lo hizo acá. Y entonces, allí lo que tuvo que hacer esa médica es toda una acción para que se declare la inconstitucionalidad del artículo primero de esa ley de carrera hospitalaria. Tal vez allí uno puede encontrar, digamos, algún obstáculo, algún impedimento, pero después, es decir, si se llegara a plantear, porque inclusive algunas de esas legislaciones que exigen tener, digamos, nacionalidad, insisto, por opción o ser natural, uno con una acción de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad por violentar el principio de igualdad y no discriminación, después no creo que haya ningún inconveniente. Sí, el problema, si quieren, también es para pensar un test, ¿no? Acerca de cómo se decide la cuestión de la nacionalidad. Si se decide para mejorar nuestra posición jurídica, y estamos un poco en problemas, porque ¿qué quiere decir? Que la posición jurídica en el país como extranjeros es débil. Ese podría ser un test, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿mejoro mi posición jurídica si obtengo la nacionalidad? Y en este contexto, por lo que dijo Diana, pareciera que sí, un poco. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a trámites de expulsión. Y por más que tengamos la residencia permanente, que si quieren es la residencia primera, igual te la puedo quitar. Entonces, la nacionalidad pareciera ser un método más seguro de protección de derechos. No debiera ser así, ¿no? En cambio, si la decisión es, bueno, porque hace 30 años que estoy, porque mis hijos nacieron en Argentina, porque ya en mi país no queda nadie, muchas personas hablamos, che, si a mí me llegan a expulsar, vuelvo a mi país y sí, soy extranjero, ¿no? No sé, porque vine con mis papás,
perdí mi lazo, bueno, lo voy a reconstruir, pero en muchos casos de extranjeros expulsados. Mirá, yo llegué acá cuando tenía 3 años, ahora me expulsaban, pero no puedo recuperar nada, mis relaciones sociales, todas están construidas. Entonces ahí, bueno, la nacionalidad pareciera ser, bueno, como un paso, la palabra no es natural, un paso lógico, ¿no? Del proceso de integración, pero tiene que ver con mi decisión individual, ¿no? De llevarlo adelante. O otros temas más discutibles, ¿no? Si quiero ser investigador del CONICET, te pido la nacionalidad. Pero si soy chileno y justo estoy investigando un tema en Argentina y me pareció me tengo que nacionalizar para ser investigador de carrera por 1 año, 2 años. Bueno, ahí empezamos, ¿no? Con esa zona. Bueno, Claro. está bien, está mal. Bueno, pero sí, son discusiones más interesantes. Muchos investigadores deciden hacer el trámite de nacionalidad si no lo obtienen, o algunos investigadores le piden una excepción a CONICET y a veces CONICET te la puede otorgar por 1 año, por 1 año y medio, por 2 años. Claro. Cada situación. En este contexto, Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, espera, una preguntita que me quedó en el tintero. Digo, sé que hoy, por ejemplo, a una persona que ingresa, bueno, que le están haciendo un test, la verdad que yo el otro día, cuando ingresaba para la Argentina, me encontré con muchos compatriotas que estaban pobres, estaban haciendo fila, no lo dejaban entrar, en Ezeiza. Le preguntaban a dónde iba, número de teléfono, todo eso, ¿no? Digo, si esa persona jamás puede decir que viene a radicarse. Turismo, Sí. nada más. Pero la vuelta de turismo es que también tenés que decir, bueno, a ver, ¿cuánta plata traes para hacer tu turismo? ¿Dónde te vas a quedar? ¿No? Todo tiene sus vueltas, ¿no? Entonces sí, y está pasando eso, la aplicación de la resolución de turista, de falso turista, entonces, ¿qué capacidad tiene migración de hacerte preguntas para determinar si sos turista o si sos un falso turista? Claro, porque Pero el sí, ciudadano de Mercosur y asociado, no por más que... debieran, no debieran, porque vengo porque me gusta Argentina, vengo porque... Sí, es cierto, es cierto. Bueno, yo creo que se había cerrado. Sí. Ah, sí. Sí, quisiera que por ahí puede ser para una próxima charla, lo pueda hablar por virtual, ya que muchos de repente no pueden hacer esto, o a no ser que pueda grabarse todo lo que se está diciendo, como para poderlo compartir con la gente que no está acá. Sí, digo, yo no te había dicho, pero por las dudas todo esto está grabado. Está grabado y se va a subir en YouTube. Esto ya a partir de mañana. ahí sí, tenemos ya la cámara. está todo. Sí, sí, sí. Está grabado. Gracias por todo, la verdad. Bueno, Bueno. con algo como para poder compartir. Con algunas incertidumbres, ¿no? Claro. Como todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Diego, ¿no?